Muy buenas tardes, hermanos. Gracia y paz para sus vidas. Desde aquí de la ciudad de Hialeah les saludamos. El Ministerio Centro Educativo CDO Miami es muy gozoso de poder estar una vez más aquí con ustedes, llevando y transmitiendo la palabra del Señor a sus hogares. Hoy día, agosto 7. El año se está yendo muy rápido, mis amados hermanos, pero estamos contentos de poder llevar la palabra, extendiendo nuestras estacas, de poder ser canal de bendiciones para muchas vidas y poder ser también, poder juntos aprender de la palabra. Yo soy su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami, aquí en la ciudad de Hialeah. Nosotros estamos transmitiendo en vivo todos los días domingo a partir de las 6 de la tarde y luego nosotros todos los mensajes los estamos transmitiendo a la plataforma de YouTube bajo el nombre Centro Educativo CDO Miami, el nombre del mensaje y la fecha del mensaje para que usted pueda compartir del mensaje de la palabra. Bienvenida Dorita, ya se están uniendo los hermanos aquí a esta transmisión en vivo y estamos muy gozosos, esperando pues que el Señor siga pues bajo su misericordia y su fidelidad, siga uniendo más hermanos a esta transmisión en vivo, más amigos, más hermanos de la fe, para poder juntos aprender de la palabra. Dorita, te amamos y te bendecimos. Sabemos que el Señor, la gracia del Señor está contigo constantemente y así mismo pues estamos viendo pues que ya se están añadiendo otros hermanos. Yo muy feliz, como se los dije, hoy día ha sido un día de bendición, de victoria. Mi primera nieta pues Angélica se bautizó. Ya había ella recibido a Jesucristo como su Señor y único Salvador personal, pero una niña de 18 años, pues así que me siento más que bendecida. El fruto pues de la constancia y perseverancia que sus padres pues han tenido para, dice, instruir al niño en su carrera, que aunque sea viejo no se apartará de él, y así mismo es a mis hermanos. Estamos felices, nos compartimos, nos unimos las familias todos y eso es una victoria en el Señor, y le pedimos al Señor, porque toda la gloria para Él, que nos ayude a seguir perseverando en la fe, en su palabra, en las vivencias con Él, que nos ayude a seguir siendo, que nuestra familia vaya no solamente creciendo en la fe de la palabra, sino que también vaya siendo canal de bendición para otras personas, a mis amados. Bueno, mis amados, vamos a orar, vamos a empezar el servicio. Hoy ya estamos un poquito retrasados, pero tenía un poquito de problemas para poder conectarme con ustedes. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias y te bendecimos y te adoramos, Señor. Por darnos la oportunidad de como iglesia, Señor, poder extender nuestras estacas. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Oh Padre Santo, prepara nuestras mentes y nuestros oídos espirituales para que a través del Espíritu Santo tú nos reveles lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, yo te doy en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, la semana pasada tuvimos el mensaje de la palabra, ¿qué significa adorar al Señor en espíritu y en verdad? Y en esta tarde el Señor nos trae un mensaje a través de esta su servidora del tema. El nombre del tema es el discernimiento en la vida cristiana. ¿Qué significa el discernimiento en la vida cristiana? Las escrituras, amados, hablan del discernimiento espiritual. Del discernimiento espiritual como un don del Espíritu. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y la palabra del Señor nos dice, el versículo 12, versículo 10, 12, 10. Y dice la palabra del Señor así: a otro les dio, cuando estamos hablando nosotros de la diversidad y la unidad de los dones, ¿ok? Para poder nosotros, hay diversidad en la congregación, en el cuerpo de Cristo, y el Señor nos da diferentes dones. Y en el capítulo 12, 10 dice así: a otros les dio poder
Vamos a leer mejor desde el principio, desde el 4, para que todos puedan entender. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno se les ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabras de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el único Espíritu, y a otros poder de milagros, a otros profecías, a otros se les ha dado discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lenguas, y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Aquí vemos que el apóstol Pablo, amado, hace una lista de 9 dones que se han dado como manifestación del Espíritu Santo. Y estos son procurados y seleccionados. Estos no han sido procurados ni seleccionados, amados, sino que son dones dados a cada quien según el Espíritu determine. ¿Ok? Quiere decir, amados, la facultad de comprender y saber algo por el poder del Espíritu, y comprender la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. Eso nos lo proporciona el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos las proporciona el Espíritu Santo de Dios? A través de la relación, no de la religión, que usted tenga con el Padre. Y su Santo Espíritu, a través de su Santo Espíritu, el Señor se va a manifestar. Pero esto no es una manifestación que se viene de la noche a la mañana, sino es la relación que usted tenga con el Padre, es el escudriñar la palabra, es de buscarlo en espíritu y en verdad, es adorarle en espíritu y en verdad, en el conocimiento, en espíritu, porque Dios es espíritu, amados. El término griego, amados, traducido como discernimiento, es diacrisis, y se relaciona, amado, con el acto de diferenciar o juzgar acertadamente. No es de adivinación, es de diferenciar o juzgar acertadamente los espíritus, o juzgar por la evidencia si son del mal o de Dios. Pero eso lo vamos a ver a través de la palabra, hermano. El discernimiento viene por el conocimiento de la palabra de Dios. No se sabe qué quiso decir Pablo por espíritu. La interpretación más común es que se refiere a los diversos hermanos. Cuando Pablo habla aquí en Primera de Corintios, se refiere a los diversos espíritus del inmenso reino espiritual. Acuérdense que usted y yo pertenecemos al reino del espíritu, porque Dios es espíritu. Aunque estamos en este cuerpo mortal, nosotros, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros recibimos el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Quiere decir que mi espíritu se hizo uno solo juntamente con el de Dios. Y ese espíritu es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces, amado, el discernimiento de espíritu tiene que ver con juzgar correctamente lo que es del Espíritu de Dios y lo que proviene de otros espíritus. Hay que tener discernimiento. Por eso dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Usted va a saber lo que es lícito, le puede presentar en el mundo muchas cosas. Pero si usted no conoce la palabra y usted anda conforme a la palabra, usted va a tener un balance y usted va a saber discernir entre lo que proviene del Espíritu de Dios y lo que no proviene del Espíritu de Dios. El discernimiento, amado, es crucial
en la vida cristiana, en todas las áreas de nuestra vida cristiana, amado. La palabra de Dios nos provee con el discernimiento necesario para toda cosa en la vida. Bienvenida, Olguita. Gracia y paz para tu vida. Estamos hablando del discernimiento, la importancia en la vida cristiana. Entonces, el discernimiento es algo importante en la vida cristiana, en aquel que ha recibido a Jesucristo, aquel que nos llamamos cristianos, aquel que no andamos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, aquel que es la imagen no mía ni la suposición, sino aquel que quiere ser la imagen viviente de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos provee con el discernimiento necesario para toda cosa en la vida. Y esa es la clave. Cuando usted habla de discernimiento, no es porque usted va a adivinar o porque usted tiene una palpitación o porque usted quiso o usted le cayó bien. No, es conforme a la palabra. La palabra la palabra nos da el poder y la autoridad para poder nosotros discernir los espíritus. Pero eso se basa en una relación que usted tenga genuinamente con el Padre. Cuando le adora al Padre en espíritu y en verdad, amados. Cuando verdaderamente hay una comunión genuina con el Señor. Donde usted no lo ve de un Dios de oída, sino ese Dios donde su palabra se hace rema y se hace rema en mi vida. Y donde su palabra es la que prevalece para cualquier decisión de nuestra vida. De acuerdo con Pedro, amados, en 2 de Pedro, capítulo 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel. ¿A qué se refiere aquí Pedro? Al conocimiento de su Hijo Jesucristo. De lo que Él hizo hace 2000 años atrás. No en la cruz, sino el sacrificio de que hizo en la cruz del Calvario. Para darnos el perdón de los pecados. Para hacernos pertenecer a la familia de la fe. Y para darnos una vida eterna. Una vida en abundancia. Isaías capítulo 5, versículo 13, mire lo que dice. Por eso va cautivo mi pueblo, cuando Dios dice, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Aquí no está hablando él de hambre ni muertos de hambre cuando estaba diciendo hambre, es de la hambre de comer, de poder discernir, de poder recibir, y dice que estaba reseca de sed porque no conocían, tenían ahí mismo, se les decía la palabra, pero tenían sed porque no le buscaban en espíritu y verdad. Y cuando dice que su pueblo va cautivo por falta de discernimiento, por eso Dios dice, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. El discernimiento es el conocer de la palabra de Dios, amado. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no puede conocer a ese Dios que a usted le sirve, a ese Dios que usted ama. Usted le va a conocer de oída, pero usted no va a saber y entender que Dios es un Dios el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios no cambia, que Dios es omnisciente, omnipresente, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces, el texto con el que iniciamos este tema, amado, con este tema, lo que iniciamos, lo que estoy hablando, de que mi pueblo está cautivo por falta de discernimiento, y sus notables, o sea, sus sacerdotes, los que están arriba, están muertos de hambre. Están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Este texto con el que estamos iniciando este tema nos deja ver, amado, la necesidad de poseer un discernimiento espiritual para la vida diaria, no una religión, amado. Cuando usted conoce la palabra, usted puede discernir entre lo bueno y lo malo. Dios claramente, amado, revela que la razón por la que Él está a punto de enviar a su pueblo al cautiverio es la falta de discernimiento. Y esta enseñanza se enfatiza
en Isaías 27:11. Vamos al libro de Isaías, vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 27:11, y nos dice la palabra de Dios así, amados. Gloria a Dios, te alabamos, Padre, te bendecimos y te adoramos en esta tarde. El 27:11 nos dice así: cuando su remaje está seco, es quebrado. Vienen las mujeres y se prenden y le prenden fuego, porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no lo tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. ¿Por qué? Porque le faltaba discernimiento, amado, a ese pueblo. Porque no es un pueblo de discernimiento, dice la palabra. Porque dice, por tanto, su hacedor no le tendrá compasión. Amados, en hoy por hoy, la palabra de Dios es expuesta a través de diferentes maneras, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en la televisión, ya sea. Y muchos se niegan y le dan espaldas al Señor. Y tienen hambre y sed de justicia. Y les falta el discernimiento. Porque solamente a través de Jesucristo, que Él es el camino y la verdad de la vida, que nos hace ir directamente al Padre, nos da ese potestad y ese poder de poder ir directamente hasta el trono de la gracia, para recibir de la gracia de Dios, para a través del Espíritu Santo de Dios poder tener el discernimiento en la palabra que el Señor ha dejado, que se llama Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, amado. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no solamente nos enseña la historia de los grandes santos de la vida de santos, sino que también vemos que tanto en Apocalipsis como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu Santo, todo lo que fue escrito, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Donde usted ve que muchas de las cosas ya han pasado, muchas profecías han sido cumplidas, pero muchas todavía tenemos que ver el cumplimiento. Pero usted y yo ya no vivimos por lo que va a ser cumplido. Usted y yo vivimos en el pacto precioso, en el pacto de la gracia, donde ya usted y yo no vivimos por obra, sino por fe. Donde sabemos que si usted está y yo estoy bajo la cobertura del omnisciente, dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo de la paz, del Altísimo morará. Dice, el que habita bajo el abrigo del... Yo les voy a leer, no sé, en esta tarde se me está, la memoria me está fallando un poquito, amado, pero no quiero decir por decir, sino honrar la palabra, porque la palabra tiene poder, y yo quiero traer a colación el Salmo 91 en esta tarde y decirles a ustedes, amados, lo que dice el Salmo 91 en los primeros versículos. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Dice, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, y con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos saber y podemos entender? Si no escudriñamos la palabra, no podemos entender lo que el salmista dijo, la seguridad y la confianza que tenía el salmista en ese Dios. Sabía que Dios era su habitación, era su refugio y que si moraba bajo la sombra del Omnipotente, dice que estaba libre del cazador, del lazo del cazador y de la pestilencia. Pablo en el Nuevo Testamento reconoce la necesidad de tener discernimiento espiritual, de esta necesidad. Y al escribir a los filipenses les dice en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo
le estaba diciendo a la iglesia de Filipenses, de que él pedía en oración que vuestro amor abunde, porque es el primero de los dones, el amor. Pero aún más y más el conocimiento verdadero y el discernimiento. Y solamente el discernimiento usted y yo lo tenemos a través del conocimiento de la palabra. Pablo está pidiendo no solamente porque el amor y el conocimiento abunden en ellos, sino que abunde también todo tipo de discernimiento y todo tipo de circunstancia, amados. Por eso dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando usted busca en espíritu y en verdad, cuando usted busca a través de la palabra y usted honra la palabra de Dios, usted puede discernir la circunstancia. A veces nos sentimos enfermos, nos sentimos mal y empezamos y está trabajando en la obra del Señor y el enemigo de veces de nuestras almas, no que le doy el poder al enemigo, porque yo ya vivo bajo el poder de la maravillosa gracia de Dios. ¿Ok? Nos quiere hacer pensar en esta mente que si no la renovamos con la palabra, vienen aquí diferentes pensamientos y empieza uno a decir no, pero no puedo, sí, esto me puede pasar. Y nos quita el enfoque de lo que el Señor quiere que tú seas a través. A mí me ha pasado muchas veces, he estado en situaciones de una enfermedad. Me acuerdo de una ocasión que estaba con una enfermedad y estaba dando en un servicio, un estudio de la oración, de la alabanza de la oración, y era precioso para una iglesia que estaba una hermana, pastora, amiga, y yo me acuerdo que yo dije, la hermana me dijo, si usted quiere, hermana, no lo deje, pare el estudio, primero su salud. Yo le dije, no. Yo voy a dar el estudio en el nombre de Cristo Jesús y yo sé que esto es una batalla espiritual, una guerra espiritual donde el enemigo de nuestras almas me quiere hacer perder la mirada y la confianza y ponerme temor en mi corazón. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo voy a continuar el estudio y yo descanso en la palabra de que a través de la llaga de Cristo soy sana. Bueno, fue al médico, hermano, y seguí mi tratamiento, hizo lo que Dios quise, pero no fallé. Continué. Entonces, el discernimiento espiritual nos da la autoridad para que usted pueda meditar en las cosas de la vida diaria, de lo que se le presenta. Entonces, por eso Pablo le dijo a los filipenses que su oración es para que una de las bendiciones de Dios le otorgue a la iglesia de Filipo, es que precisamente él lo que quería, que le diera la habilidad de discernir en medio de las circunstancias en las que ellos pudieran encontrarse a través de la palabra. Porque muchos nos llamamos cristianos, muchos a veces vamos a la congregación, pero en realidad tenemos la Biblia y no se abre la Biblia, no se busca de la palabra, no hay un momento a solas con el Señor, no hay un momento de meditar en la palabra. Por eso en muchas ocasiones su pueblo perece por falta de conocimiento. Dado el valor que Dios le otorga a este don, al don del discernimiento espiritual, porque es un fruto del Espíritu, amado, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el discernimiento? ¿Cómo se adquiere el discernimiento? ¿Cómo se cultiva el discernimiento? Y preguntarnos si nosotros estamos haciendo algo para nosotros poder adquirir y cultivarlo. Y otra pregunta, que ¿en qué consiste el discernimiento espiritual? Y lo vamos a ver en esta tarde. Una de las definiciones más sencillas que pudiéramos dar es que el discernimiento, amado, es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Uno de los diccionarios consultados simplemente dice que el discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro. Por lo que alguien con la habilidad de discernir puede ver cosas en una circunstancia o en una lectura bíblica que quizás otros no pudieran ver claramente. A mí hace muchos años, amado, en un trabajo que ya hace muchos años no estoy,
me recuerdo que vinieron los jefes grandes de la compañía y habían decidido eliminar ciertas personas. Yo trabajaba juntamente con un compañero cristiano. De repente sentí en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu que el Espíritu Santo me decía que orara en ese momento por esas circunstancias, porque nosotros sabíamos lo que estaba pasando. En ese momento se iban a reunir. Y me lo dijo en mi espíritu que le dijera al compañero que teníamos que sacar un tiempo e ir a orar. Y yo le escuché la voz del Espíritu a mi espíritu y empezamos a orar a través de la palabra, de acuerdo a las circunstancias, y con la palabra pues orábamos nosotros dos. Cuando terminamos de orar, nos enteramos, amados, que el Espíritu Santo a través de la palabra me llevó a orar, a través de lo que me puso en mi espíritu, me llevó a orar, pero nosotros clamábamos con la palabra y decíamos, ninguna arma se levantará y prosperará para mí. Sabemos que va a venir corte de personal, pero eso no tocará, porque eso es promesa para nosotros. Tú eres Jehová, tú eres el Señor mi pastor y nada me faltará. Y nosotros clamábamos. Yo me acuerdo que estábamos en el cuarto de lonche y nosotros y el muchacho, yo le decía, ora, ora, clama al Señor, ora. Y ustedes, hermanos, no pueden creer que al hermano el que se iba a ir en esa tarde, era el hermano a quien el Señor me había dicho que lo jalara a orar conmigo. Pero cuando se reunieron los grandes, dice que no sabe qué pasó, pero definitivamente decidieron por otra persona. Entonces, amado, cuando usted tiene una relación, cuando usted tiene esa comunión, cuando usted sabe que el Señor es el Dios Todopoderoso, cuando usted le hace caso y cuando usted está atento a la voz del Espíritu Santo, el Señor va a obrar por usted. El Señor le da el discernimiento en el momento para darle como un aviso, como cuando usted tiene los semáforos amarillo y rojo y verde, amarillo y rojo. El amarillo es un semáforo que le dice, ve, busca, busca. El Señor prepara. El Señor está ahí atento porque Él dijo que no nos va a dejar ni desamparar. Y el muchacho me vino a mí, mi hermano cristiano, y me dijo, pero María, ¿cómo tú supiste? Entonces yo le dije, bueno, el Señor me ha dado primero a través de su Espíritu Santo discernimiento. Y en ese momento me dio a ver la situación espiritualmente. Yo sentía en el mundo espiritual que algo había que pelear, una guerra espiritual en ese momento. Pero eso es lo que le pone el Señor en el corazón. No es que uno es adivino, no es que uno lo sabe, no, es algo que el Espíritu Santo, porque es un discernimiento espiritual. Entonces, amados, dice que es una habilidad de discernir cualquier circunstancia. Nuestra definición del discernimiento espiritual es esta, que es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación que nos da Dios, a través de lo que Dios nos envía. Por eso usted, si el Espíritu Santo le habla a su mente, a su corazón, a tu mente, hágale caso al Espíritu Santo de Dios. Él es que está aquí para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Señor nos dejó el Consolador porque sabía que hay momentos en nuestra vida que en solos no podríamos, pero a través del Espíritu Santo tenemos el poder y la autoridad para, dice, pisotear serpiente, para nosotros decirle a ese monte, muévase, y se mueve a través de la fe. Porque la fe viene, dice que la fe viene del oír de la palabra de Dios. Quiere decir que el que no escucha, no escudriña, no lee, no le cree la palabra, no puede tener un discernimiento porque no hay una relación con el Espíritu Santo de Dios, amado. No hay esa relación, simplemente una religión por decir somos cristianos. Pero amada iglesia amada, no juega a ser cristiano. Amado, uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar ¿con qué? Con sabiduría, a la vez caminar en integridad de corazón. Con sabiduría. Si usted tiene escasez de sabiduría, pídasela a Dios y Dios dice que se la dará
alegre y abundantemente. Y tenemos que ser íntegros de corazón. Sin embargo, es importante mencionar, amado, que el tema de discernimiento espiritual es una cualidad desarrollada solamente para el pueblo de Dios, para aquel pueblo de Dios, puesto que solamente es posible en aquellos quienes mora el Espíritu Santo de Dios. No es para las criaturas de Dios, es para aquellos que en un momento hemos declarado por fe y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que hemos pasado a ser de criatura a hijos. Entonces le vuelvo a decir que el discernimiento espiritual es una cualidad desarrollada solamente para el pueblo de Dios, para su hijo, para la familia de Dios, puesto que es posible para aquellos donde mora el Espíritu Santo de Dios. Mire, vámonos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Si en ese momento, cuando yo estaba en ese trabajo, y no era que para mí, yo no hubiera hecho caso a lo que el Espíritu me puso en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, de que tenía que levantarme y ser obediente, en ese momento, y yo no hubiera obedecido, no hubiéramos sido bendecidos. Primero, porque Dios me bendijo siendo obediente y bendijo a mi compañero porque no lo echaron del trabajo, porque eso solamente lo hizo Dios. En el hebreo, amados, la palabra traducida como discernimiento es bin, que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento, amado, y es traducida al inglés frecuentemente como insight, que en español sería perspicacia. Ay, pero es que tú tienes una perspicacia. No, si usted es un hijo de Dios, usted tiene el discernimiento espiritual, y si verdaderamente busca de Dios y lo alaba y lo adora en espíritu y verdad, usted tiene el discernimiento espiritual, amados. Una persona perspicaz, como dice aquí, es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido percibir. Pero eso lo hace el espíritu, lo hace que uno capte, que uno vea cosas, detalles. Esta palabra bien pudiera estar relacionado a verbos como esto: considerar, percibir, ser prudente. Todo esto es parte del discernimiento, amados. Cuando yo discierno algo, tengo que considerarlo, tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado, amados. Y tengo que ser prudente al actuar. Porque usted puede tener discernimiento, pero no tiene que esperar que el Espíritu Santo lo guíe. Tener y considerar lo que usted percibe. Guardar silencio ante el Señor, dice la palabra. Tenemos que esperar, porque los tiempos de Dios no es mi tiempo, es el tiempo de Él. Aunque Dios le dé el discernimiento y usted puede discernir y puede ver lo que está ocurriendo, usted tiene que ser prudente, amados. En el griego, amado, la palabra para discernimiento es diacrino, como ya les había dicho, y también traducida como separación para hacer distinción y juzgar. De manera que la palabra en griego es muy similar en su significado a la palabra en hebreo. En Primera de Reyes, capítulo 3:9, encontramos a Salomón orando de la siguiente manera. Dice así: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Salomón le está pidiendo a Dios en su oración que le dé capacidad de la que estamos hablando, amado. Pero la razón por la que él le pide es para poder diferenciar a la hora de gobernar entre el bien y el mal. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Nosotros tenemos que diferenciar
para tomar las decisiones correctas, para nosotros poder andar en la voluntad de Dios, amado, poder discernir entre lo bueno, discernir espiritualmente entre lo bueno y lo malo, amado. Esto que pidió Salomón solamente fue exactamente lo que Adán no supo hacer, amados. Dios representaba el bien y como tal le hizo una promesa y una provisión. Entonces Satanás, como representa el mal, le levanta la provisión y le hace esta promesa a Adán y Eva. Necesitaban ejercer discernimiento ellos. El Señor le había dicho, de ese árbol del bien del mal no coman, pero vino la tentación y ellos le creyeron porque no tuvieron el discernimiento y el juicio para saber que representaban el bien y lo que Dios le había dicho, amado, y que representaba y qué era lo que representaba el mal y la seducción del enemigo de nuestras almas. Era ciertamente, los llevó a Adán ¿a qué? A que ellos perdieran esa comunión directa con el Padre y fueran echados del paraíso por su desobediencia. Dice que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la gracia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 32, nos dice la palabra del Señor así. Del capítulo 12, 32. Primera de Corintios. Perdón, no es Primera de Corintios, perdones, amado, es Primera de Crónicas, me confundí. Dice así, gloria a Dios. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ahora yo tengo, en el contexto de este versículo, amados, que la palabra discernir está también relacionada al conocimiento de saber qué hacer. Antes de hacer algo, nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que debemos hacer. Hasta para contestar a alguien, qué es lo que tenemos que contestar. Necesitamos el discernimiento para entender las escrituras. Nuestras mentes humanas, amados, nunca pueden entender las escrituras sin el discernimiento que viene a través del Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu no acepta. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Y no puede entenderlo porque hay que discernir espiritualmente. Las Escrituras nos hacen sabios, amados. Pero esto no puede suceder a menos que tengamos el discernimiento para entenderlas. Hay sabiduría que necesitamos, amada iglesia, para nuestras vidas que se encuentran en la palabra de Dios. Es en el único lugar que usted va a encontrar la sabiduría, porque Dios lo ha dicho en Hebreo. Mire lo que dice en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios de la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra se lo está diciendo, nos lo está diciendo, que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ver que es por medio del conocimiento de aquel que hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana en este mundo caído, amados. ¿Qué otra manera tendríamos para conocer el verdadero conocimiento de Dios? Sino por medio de las escrituras, de la palabra. De hecho, amados, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro nos dice que ese conocimiento viene mediante
sus preciosas y grandiosas promesas. Entonces, mis queridos amados, el discernimiento es la habilidad de pensar bíblicamente, una mente renovada a través de la palabra en todas las áreas de nuestra vida, y es indispensable para una vida sin compromiso. Es importante, amados, que el cristiano desee el discernimiento que Dios le ha provisto por medio de su verdad preciosa a través de la palabra. Por eso en Efesios capítulo 4:14 nos dice: llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando no conocemos la palabra, estamos llevados. Cuando no conocemos la palabra, nosotros los cristianos estamos llevados por donde quiera a todo viento de doctrina. Por eso hoy día usted puede escuchar una persona que hable de la ley, que otros que mezclan la ley y la gracia, y usted no sabe diferenciar que usted ya no vive en el pacto de la ley, sino en el pacto de la gracia, que no es por fe ni sino es por obra, para que nadie se gloríe, sino a través de Jesucristo. Y es a través de la fe, es a través de la fe en su palabra, creerle a Dios, creerle su palabra, vivir una vida en santidad, ser íntegro de corazón. El discernimiento es crucial e importante para nuestras vidas como creyentes, amados, y con ello vienen grandes beneficios. Miren lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículos 21 y 24. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refresca tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes ir a dormir sin miedo y te acostarás y dormirás profundamente. Anoten esa porción bíblica, Proverbios 3 del 21 al 24. Aquí el Señor está hablando a través de su palabra. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el entendimiento. Ustedes han hablado que dice, pero eso uno tiene que entender, debe tener sentido común. Quiere decir tener sentimiento, saber, si usted tiene sentido común, usted sabe que algo está mal. Usted puede diferenciar, pero también tiene que tener el discernimiento espiritual. El rey David, amados, pidió discernimiento y nosotros también deberíamos hacerlo. Podemos estar seguros de que Dios nos proporcionará la sabiduría y el discernimiento que necesitamos cuando se lo pedimos. Tenemos que anhelarlo porque Él desea que vivamos una vida cristiana empoderada, una vida cristiana llena del entendimiento que necesitamos para seguir a Cristo, para ser nosotros testimonios vivientes de Cristo. El discernimiento es lo que nos permite tener una comprensión, amados, adecuada y hacer juicios sabios. Piensa en ello como un nivel elevado de pensamiento, amado. La definición del diccionario, ya se los he dicho, de discernimiento es discriminación, agudeza de juicio y comprensión. El discernimiento es similar a la sabiduría, pero ofrece un enfoque más específico. La diferencia principal está entre las dos que son en la distinción del discernimiento, que puede ayudarnos a descifrar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad. Por eso hoy por hoy a muchos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Porque han perdido el sentido común y el discernimiento, amado. Porque no conocen la palabra. Conocen al Señor de oído, pero no lo conocen a Dios, a ese Dios que le sirven. No tienen temor de Dios. Y la palabra dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. La Biblia, amado, deja en claro que el discernimiento es algo en que todos debemos desear y que es necesario para ayudarnos a crecer nuestra fe y evitar que seamos engañados. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal.
¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? El alimento sólido, o sea, ya usted no está en el primer inicio de la vida cristiana cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. No, usted ya está hoy por hoy en ese nivel donde usted tiene que anhelar un crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios para que usted pueda discernir los momentos, los tiempos, para que usted pueda discernir y saber de lo que está bueno y está malo. Bendecida Ana, bienvenida, gracias y paz a tu vida. Entonces, amado, la Biblia nos enseña a discernir y por eso en Hebreos dice 5:4, 5:14, pero el alimento habla del crecimiento espiritual y quiero leerle desde el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice la palabra en Hebreos capítulo 5, del versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe de los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay personas que pueden pasar en una congregación oyendo la palabra, pero como nomás van de oidores y no de hacedores, ni tampoco escudriñar la palabra, entonces no pueden discernir, no pueden comer el alimento sólido. Cuando un niño está pequeño, no tiene dientes, no tiene la facultad para masticar, pero cuando ya tiene los dientes, las muelas y todo completo, el niño va a comer de todo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero el alimento sólido es para los adultos, para aquellos crecidos espiritualmente, y el crecimiento espiritual se da a través de la palabra de Dios, amados. Y en conclusión, amados, no queremos concluir nuestro trabajo, este mensaje de esta tarde sin recordar que el discernimiento se refiere a manifestaciones que en sus apariencias son buenas, pero sin embargo, cuando usted tiene el verdadero discernimiento espiritual, usted va a discernir en lo falso, en lo erróneo, en lo verdadero, en lo pecaminoso, en todas las áreas de la vida, y va a hacer que nuestra vida cristiana vaya de victoria en victoria. Usted va a discernir cuando una persona se acerca a usted y dice, sí, yo creo en Dios y yo soy cristiano. Y sin embargo, no está muy lejos de esa verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da testimonio al Espíritu, amados. ¿A usted no le ha pasado que en muchas ocasiones dice, pero yo no sé, yo tengo como algo con esta persona? Y usted le dice, y empieza a conversar, y una persona cristiana hablan del mismo lenguaje espiritual, y usted se da cuenta del crecimiento espiritual de la persona. Porque el Espíritu da testimonio del Espíritu. Por eso el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando usted y yo tenemos escasez del conocimiento de la palabra, bíblicamente, por eso el conocimiento bíblicamente, que nuestra mente sea renovada a través de la palabra de Dios. No puede, amado, un mensaje de Dios tener enseñanzas fuera y contrarias a lo que dice la palabra. Usted tiene que discernir. Usted tiene que extender su oído espiritual atento a sus ojos espirituales. No es de Dios simplemente la expresión, Jesús no es el Mesías. O Dios quiere que tú mates. Eso no es de Dios. O no importa. Bueno, puedes hacer esto, pero esto no puedes hacer. O las mentiras son blancas y la otra amarilla es una mentirita. No es problema. Eso, usted tiene que tener el discernimiento y el conocimiento de la palabra. Es necesario únicamente, amados, ¿qué es necesario únicamente? Conocer la doctrina de la fe y la moral cristiana. Porque sin santidad nadie verá a Dios, amado. Tenemos que conocer la palabra para vivir en una vida de santidad agradable y conforme a la voluntad de Dios. En realidad, amados, por aquí es donde se debe comenzar la formación del discernimiento, el conocimiento de la palabra. No decir, yo tengo discernimiento porque quiero impresionar de que yo soy más espiritual. No.
El discernimiento se lo da a través del Espíritu Santo, pero es cuando usted verdaderamente, usted tiene una relación con el Padre y usted depende del Padre a través de la palabra. Entonces, a medida que usted va adquiriendo el conocimiento adecuado, usted va a tener y adquirir el discernimiento espiritual a medida que usted va a tener ese crecimiento en la palabra. Por eso es importante que recordemos, amado, que no es una religión la que nos salva. No es la religión, es la relación que usted tenga a través del Espíritu Santo con ese Padre poderoso, maravilloso, ese Dios fiel, misericordioso, ese Dios eterno. Oremos, amado. Bentísimo Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias en esta tarde por este mensaje, por el mensaje de discernimiento, porque nos recuerda, amado, como dice tu palabra, que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Haz que en nuestra mente y en nuestro corazón haya el deseo y el hambre de buscarte en espíritu y en verdad, pero no solamente en espíritu y verdad, sino tener hambre y sed de aprender de tu palabra. Te presento cada hermano que se ha unido a esta transmisión en vivo y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos y declaro en el nombre de Cristo Jesús que las ventanas de los cielos se abren y que las bendiciones sobreabundan para su vida, para todo aquel que va a oír a través de YouTube y para mi vida misma. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, paz, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde y extienda sus estacas a través de compartir el mensaje a través de la plataforma YouTube Iglesia Centro Educativo CDO Miami. El nombre del mensaje hoy día, el discernimiento espiritual en la vida del cristiano y la fecha del cristiano. Muy bendecido. Gracias y paz.